Libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 de la palabra de Dios. La Biblia dice: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Oremos. Padre Dios, que moras en los cielos, tuyo es el poder y la gloria. Toma el control de mi cuerpo, espíritu y alma. Que sea una palabra tuya, palabra de verdad, un escrito está. Y que esta palabra encuentre cabida en los corazones, en las vidas. Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así, mi amado, que el Dios Todopoderoso dice en su palabra que todas las vidas de todo ser humano, de todas las almas de esos seres humanos, son de Él. Y tanto la del Hijo como la del Padre son de Dios Todopoderoso. Pero el alma que pecare, esa morirá. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando sobre el pecado. Gloria a Dios. Así, mis amados, que el inicio de todo está en el Génesis de la Biblia. Y también allí mismo en Génesis nos habla que conocemos como el pecado original. Cuando Eva se dejó engañar y cuando Adán siguió el camino de Eva, ambos desobedecieron a Dios Todopoderoso. Porque tanto usted como yo somos culpables si nos dejamos engañar. Si nos dejamos engañar y pecamos contra el Dios Todopoderoso, la culpa no es del engañador, la culpa es de usted que se dejó engañar. Y al dejarse engañar, pecó al desobedecer a Dios. Así que el pecado comienza en la desobediencia del hombre, del ser humano, gloria a Dios, hacia el Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Y en el libro de Éxodo encontramos un versículo parecido, gloria a Dios, al que hemos leído en Ezequiel. Cuando Moisés le dice al Dios Todopoderoso que perdona a Israel por haber pecado, por haberse hecho un becerro de oro. Entonces Jehová le responde a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Al que pecare contra mí, porque todo pecado es contra Dios. Todo pecado que usted hace es contra el Dios Todopoderoso. Es contra los mandamientos de Dios, es contra esta palabra escrita, que es palabra de Dios, la Biblia. Gloria a Dios. Así, mi amado, que el pecado es una decisión personal en contra del Dios creador, del Dios que te creó, del Dios que te hizo del barro, te formó del barro y sopló aliento de vida, te dio espíritu de vida, un alma. Gloria a Dios. Así que
El pecado es una transgresión a la voluntad del Creador. Es tu decisión personal en contra del Dios Todopoderoso. Y esa decisión personal, porque Dios te dio una voluntad, el libre albedrío, una voluntad de hacer lo bueno o de hacer lo malo, de aceptar o no aceptar. Y fue lo que ocurrió con Eva y Adán. En su voluntad, ellos decidieron desobedecer a Dios. Decidieron pecar contra Dios. Gloria al Señor. Así que todo aquel que peca es una decisión que lleva a mostrar la máxima maldad y crueldad en contra del Dios creador. Todo aquel que lo practique, es el peor uso y abuso de nuestro ¿qué? Libre albedrío, es decir, de nuestra voluntad. Es un acto de total y fea rebelión. Desobedecer a Dios es una rebelión contra Dios, es una maldad contra Dios, es una injusticia contra Dios. Es ser usted infiel a Dios. Esa desobediencia, esa incredulidad, porque cuando para usted desobedecer a Dios, usted tiene que dejar de creer de quién es Dios y qué es lo que puede hacer Dios. Gloria a Dios. Así que es su elección de decidir en contra del Dios que lo formó, del Dios que lo creó y del Dios que lo compró. ¿A precio de qué? De su preciosa sangre. Porque la salvación no es gratis. Muchos creen que la salvación es gratis. Que la salvación es para todos. La salvación se pagó con un sacrificio en la cruz del Calvario, con sangre preciosa. Recuérdelo usted siempre, que la salvación se pagó con preciosa sangre de mi amado Jesús, que fue escupido, vituperado, se le deformó el rostro de tanto golpe, de tantas espinas en su frente, de la lanza que fue allí en su costado clavada. Se le dio a beber en vez de agua, se le dio vinagre. Sepa usted de ese sacrificio en la cruz. Cuando el Señor dijo consumado es, cuando pagó con su vida y su sangre, para que usted fuera salvo, si es que usted se arrepiente y decide en su libre albedrío, en su voluntad, aceptar esa salvación. Así que ya sabe que el pecado es una decisión personal. Es de su libre albedrío, de su voluntad contra Dios, que se originó, aleluya, allí, en el principio, en el Génesis, en el paraíso. Y que cada pecado tiene su consecuencia. Y la consecuencia de Adán y Eva, aleluya, fue que fue muerto espiritualmente, separado de Dios. Ya no podía hablar de Dios así cara a cara como lo hacía. Y fue expulsado del paraíso. Fue expulsado de la salvación. Por lo tanto, esa consecuencia de ese pecado corrió a toda la humanidad. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, todos somos pecadores. Pero cuando usted se arrepiente de pecar contra Dios, usted es limpiado por la sangre de Cristo. Usted nace de nuevo. Y ya usted, en su libre albedrío, decide dejar de pecar para vivir para Cristo. Se guarda en santidad para el Señor. Entonces, ya de ahí en adelante, usted ya no puede decir somos pecadores. No, usted fue un pecador, pero ahora usted decide vivir en santidad para el Señor. Gloria a Dios. Así que la raíz
del pecado se encuentra en la desobediencia. Mis amados que escuchan a la distancia, la desobediencia. Hay gente que es rebelde sin causa, que le dicen rebelde sin causa. O sea, odian a Dios por todo lo malo que les pasa, sabiendo que lo que les pasa es por sus malas decisiones. La mayoría de las veces por sus malas decisiones. Gloria a Dios. Así que está en la desobediencia, como ya le hemos hablado allí en el Génesis. Que Dios fue tan lindo que le dio todo. Le dio todo a Eva y le dio todo a Adán. Árboles frutales, animales. Le dio todo, hasta le dio mayordomía, le dio todo esto es tuyo. Pero del árbol del bien y del mal no comerás. Porque ciertamente morirás. Y eso fue lo que le pasó a Eva y a Adán. Murieron ¿en qué? Espiritualmente. El Señor no hablaba de la muerte física. Gloria a Dios. Así que en el libro de Deuteronomio 30:19, capítulo 30, versículo 19, el Señor también habla de la voluntad y habla del libre albedrío. Cuando dice el Señor, mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida, te he puesto delante de ti hoy la muerte, te he puesto el bien, te he puesto el mal. Decide tú qué escogerás. En otra parte de la Biblia nos dice también, decide a qué Dios seguirás. Si a los ídolos, si a los Baales o a Jehová. Decide tú, libre albedrío. Como usted y yo decidimos obedecer a Dios, decidimos creerle a Jesús, decidimos aceptarlo en nuestro libre albedrío, decidimos guardarnos en santidad para Él. Libre albedrío. Gloria a Dios. Escoge tú el día de hoy, mi amado amigo, amado vecino que escucha a la distancia. Decide tú hoy obedecer a Dios o seguir tu vida. Dice la palabra de Dios que el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que quiera y el que muera por Cristo vivirá. Porque dice que todo aquel que muere en Cristo vivirá. Dice mi amado Jesús. Recuerde que el mismo Dios que nos dio la libertad, el mismo Dios que nos creó, el mismo Dios que nos dio el libre albedrío, que nos dio esa capacidad de decidir y de razonar libremente, aleluya. De igual manera, miren, escuchen, de igual manera nos hará responsable sobre qué, sobre lo que decidamos. El libro de Eclesiastés, Dios nos juzgará por lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Por nuestras decisiones que hayamos tomado, buenas o malas. Dice también que el que no cree en Cristo, el que no cree en Dios, será juzgado ¿por qué? Por su conciencia. Porque el Dios creador le dio una conciencia, le dio raciocinio para saber lo bueno y lo malo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Nos dice también que el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 3, ahí donde nos habla que ya en Adán, aleluya, cuando tuvo un hijo, ya no nació a la imagen de Dios, sino a la imagen y semejanza de quién, de Adán.
o sea, adámico, y no a la de Dios. ¿A consecuencia de qué? De la desobediencia del hombre y de la mujer. Por lo tanto, es necesario, aleluya, gloria a Dios, que vuelvan a nacer de nuevo. Que vuelvan a nacer de nuevo para adquirir, para tener nuevamente esa vida espiritual con el Señor Todopoderoso. Así que el pecado es la que separó y separa y separará al pecador de la presencia que del Dios Todopoderoso. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si no naces de nuevo no verás el reino de los cielos. Si no naces de agua y del Espíritu no entrarás a la vida eterna. Amado, porque el hombre murió espiritualmente allá en el Génesis. Y ahora con mi amado Jesús tiene que nacer de nuevo para que reciba las promesas y los beneficios del sacrificio en la cruz del Calvario, de esa sangre derramada en la cruz, derramada sangre preciosa. Esa sangre preciosa es sangre cara, se pagó cara en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Recuerden que mi amado Jesús, antes de ir a la cruz del Calvario, estaba orando en el Getsemaní y su sudor era como gotas de sangre, dice la palabra de Dios, porque él sabía el sacrificio que iba, lo que iba a sufrir en esa cruz del Calvario. Así que no es gratis, se pagó bien caro. Sangre divina, sangre de cruz. Oh, gloria a Dios, gloria al Señor. Así que ese pecado te separa de la presencia de Dios que te creó hasta que el Señor regrese por su iglesia en su segunda venida. Jesús prometió que vendría y es lo que estamos esperando, la venida del Señor. Gloria a Dios. Pero sepa usted que hay dos maneras de que usted pierda esa oportunidad de salvación. Si mi amado Jesús viene hoy y usted no se ha arrepentido, perdedor. Si usted se muere ahora físicamente, si usted se muere aquí en lo terrenal y no se ha arrepentido, si se murió sin Cristo, perdedor, mi amado amigo, amado que escucha a la distancia. Usted solo tiene una oportunidad y es la oportunidad en vida de que usted se arrepienta de haber pecado contra Dios, de que usted le pida perdón al Señor Todopoderoso, de que usted reciba a Jesús como su Salvador, de que usted decida creerle y obedecerle a esta palabra de Dios santa, sagrada, la Biblia, y usted la viva, la obedezca. Así que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, señala en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Gloria a Dios. Y entonces, por cuanto todos pecaron, significa que todos estamos ¿qué? Separados de Dios. Por eso debemos ¿qué? Nacer de nuevo. Nuevo nacimiento. Y así que como el pecado entró por un hombre, Adán, ahora por mi amado Jesús, un hombre, hay salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Hacemos una claridad que los niños, hasta los 12 años aproximadamente, los niños son ¿qué? Inocentes. Es decir, si un niño muere, menor de 12 años, gloria a Dios, vuelve a casa del Padre. Porque
los niños hasta que no decidan conscientemente rechazar al Dios creador, son inocentes. Así que si mueren como niños no se condenan, sino que regresan a casa, a las manos del Padre, a los brazos del Padre. Porque lo que nos condena, amado amigo, amado vecino que escucha a la distancia, amado que escucha por los medios, lo que nos condena es el pecado, el pecar. No creer en Jesús nos condena. Puede usted encontrar en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 18. Porque el que no ha creído ya es condenado. Así que eso lo debemos conocer y entender. Así que entendemos que el hombre nace y crece sin esperanza y ajenos a la voluntad de Dios hasta que el Dios creador se hizo criatura. El Dios mismo vino a hacerse criatura, a hacerse humano para salvar su creación por el sacrificio de la cruz en el Calvario. Aleluya, gloria a Dios. A este mundo vino para redimirnos de nuestros pecados. Por medio, como dice Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, por la locura de la predicación, por la locura del Evangelio. Gloria a Dios. Bendito Evangelio. Gloria a Dios. Así, mi amado, que el pecado es una decisión personal. ¿Y qué? Y premeditada. Mi amado, el pecado es premeditado. Usted no peca así, así por así, sino que usted lo piensa, usted lo analiza. A usted le gustó. Gloria a Dios. En estos días, aleluya, gloria a Dios, un pastor, y coloco de pronto entre comillas, un pastor entre comillas, gloria a Dios, que abusó de una niña de 13 años. Y dicen por los medios que parte de la congregación y de la familia están pidiendo que le den libertad, que lo suelten porque está encarcelado, porque la culpa no es de él, sino de los demonios. Sepa usted, amado amigo, sepa usted, amados hermanos, que el cristiano es el que decide pecar en su libre albedrío. Es el que decide abrir la puerta de su casa al enemigo. Si usted le abre al enemigo, el enemigo entra. Usted debe permanecer en santidad, en oración al Señor. Guardarse para el Señor. Estar, como dicen, parado en la brecha. A la expectativa allí. Gloria a Dios. Con su espada. No solamente en la mano, sino con ella en el corazón. La palabra de Dios, la Biblia. Que usted tenga toda la armadura de Dios. Que no es una armadura física, sino una armadura espiritual. Por medio de su palabra. La Biblia. Así que si usted, mi amado hermano, si usted, amado amigo que escucha a la distancia, si usted no sea cristiano, usted puede resistir para que el demonio no entre en usted, para no obedecer la fuerza demoníaca, porque Dios le dio una voluntad. Pero si usted en su libre albedrío abre la puerta, el enemigo va a entrar. Así que no le eche la culpa a otras personas de lo que usted libremente decide. Así que cualquier persona le puede inducir a desobedecer a Dios. Hasta los demonios pueden inducirle a usted a desobedecer a Dios. Pero usted, mi amado amigo, amado hermano, amada hermana, y yo, somos los que al final decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. Si pecamos o no pecamos. Gloria a Dios. Es una decisión suya y mía, una decisión personal.
Pecamos por decisión, no por la naturaleza adánica. Porque muchos dicen, no es que tenemos la naturaleza adánica que nos invita a pecar. No, es una decisión personal, mi amado amigo. Pecamos cuando así lo decidimos, en básica que incredulidad personal. Dejamos de creer en el Dios Todopoderoso. Mi amado hermano, mi amado hermano, mi amado hermano, amado hermano, gloria a Dios. Amado hermano, vuelva, vuelva. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias al Todopoderoso. Así que, como la premisa que comparte, que maneja en la iglesia Efesios 4:23, Costa Rica, lo que yo apruebo, eso deseo, y lo que no apruebo, no lo deseo. Por ende, el pecado es y siempre será una decisión personal, suya o mía. Y va a tener que sus frutos personales, es decir, sus consecuencias personales, como lo tuvo Eva y Adán, consecuencias, como lo tuvo el rey David cuando adulteró, fornicó y fue homicida. Tuvo que sus consecuencias personales y familiares. Gloria a Dios. Todo pecado tiene su consecuencia. Dios perdona cuando usted se arrepiente, pero las consecuencias del pecado vienen porque vienen, mi amado hermanos y amadas hermanas, y los que escuchan, aleluya, gloria a Dios, por los diferentes medios de comunicación. Gloria a Dios. Porque el pecado es y siempre será una decisión que personal, con sus frutos personales, consecuencias personales. Aquí en lo temporal y allá en la eternidad. Eso sí, si no se arrepiente antes de morir. Si se arrepiente antes de morir, hay promesa de vida eterna. Hay promesa de perdón. Hay promesas lindas y hermosas en el reino de los cielos. Herederos con Cristo, coherederos con Cristo. Dice la palabra de Dios. Así que el pecado no es un accidente. Ah, no, que fueron los demonios. Que fue un accidente. Fue que yo no quise. Que esto, que lo otro. Puras excusas, mi amado. Usted debe responder personalmente por todo lo que hace. Usted responderá por la violación a la ley del hombre, aquí en lo temporal, o de la nación, o del territorio, o del país en donde usted está. Y también va a responder espiritualmente ante el Dios Todopoderoso por el pecado que haya cometido. Gloria a Dios. Eso nos lo señala el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14. Los siguientes. Cuando nos habla, aleluya, de la tentación, nos habla de la concupiscencia, nos habla de atraído, nos habla de lo seducido, nos habla de lo concebido y nos dice cuando da a luz el pecado. Cuando usted trasciende de todo eso a la decisión de tomar la acción de cometer el pecado. Y ya el pecado siendo consumado, es obvio, visible, que da luz la muerte. Y que es una, gloria a Dios, que es una decisión, gloria a Dios, que le va a llevar a ser usted una persona que ya está muerta en sus delitos y pecados. Dice Santiago capítulo 1 versículo 14, que cuando uno es tentado, mire, tentado, cuando de su propia concupiscencia que es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz que el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz que la muerte. ¿La muerte qué? Muerte espiritual. Muerte espiritual por la desobediencia a los mandamientos de Dios, la desobediencia a la palabra de Dios, la Biblia.
Y entonces si usted que había pasado de las tinieblas a la luz, al cometer pecado usted vuelve de la luz a las tinieblas. Usted que ha pasado del reino de Dios al reino de Satanás, al pecar usted pasa del reino de Satanás al reino de las tinieblas. Usted pasa del reino de Dios al reino de las tinieblas, del reino de Dios al reino de Satanás. Pero hay promesas lindas, dice que abogados tenemos en Cristo, si usted que se arrepiente. Pero escuche y entienda que Dios no puede ser burlado. Usted no va a decir yo voy a pecar, usted no puede pensar voy a pecar y vuelvo y me arrepiento, peco y vuelvo y me arrepiento y Dios me perdona. Sepa usted que de Dios nadie se burla, mi amado amigo, amado que escucha a la distancia, de Dios nadie se burla. Nadie sale victorioso de burlarse de Dios. Alabanza al Todopoderoso. Gloria a Dios. Así que lo que usted cosecha aquí en la tierra, eso usted va a recoger. Así que tenga en cuenta que hay un reino de Dios y un reino de Satanás. Que hay un reino de luz y un reino de las tinieblas. Allí en el libro de Hechos, capítulo 26, 18, cuando mi amado Jesús le dice a Pablo, sácalos de las tinieblas que a la luz, y de la potestad de Satanás sácalo a Dios. Cuando usted se arrepienta pasa, pero si usted vuelve a pecar, entonces usted pasa otra vez hacia atrás, vuelve atrás, como el cangrejo, vuelve como la puerca a revolcarse en el cielo, vuelve como el perro al vómito, vuelve de estar encendido a ponerse tibio y el Señor lo vomita, dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Así que la invitación, gloria a Dios, en este momento, a esta hora, es que usted crea en Jesús. Porque el que en mí cree no está condenado, dice el Señor. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que si aquí viviste sin Dios, aquí en las tinieblas, y te moriste sin Dios, seguirás estando sin Dios allá en el reino de los cielos, allá en la eternidad. Así que la invitación es que usted pase de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás usted pase a Dios. Si usted volvió atrás como el cangrejo, lo invitamos a que se arrepienta, porque abogado tenemos en Cristo, para que usted vuelva al camino de la luz, al reino de los cielos. Lo invitamos y lo guiamos a que usted haga la oración de arrepentimiento, la oración de fe. Hágalo de corazón, porque Dios no puede ser burlado. Padre que moras en los cielos, tuyo es el poder y la gloria. Santo, 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 me arrepiento de haber pecado contra ti. Te pido perdón, me avergüenzo de haberte ofendido. Acepto a Jesús como mi Salvador y ayúdame a vivir en santidad y jamás volver atrás, para permanecer en tu camino de rectitud delante de tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor.